hay muchas opiniones sobre los derechos de gracia y los indultos, pero lo cierto es que el indulto es un tema que tiene 3000 años de historia, ¿no? Eso viene inclusive antes del Imperio Romano. Eh, es una facultad que inclusive para muchos era divina, venía de Dios, ¿no? Y había que aplicarla y se le daba este privilegio a los gobernantes de los últimos 3000 años. Y qué curioso que esto ha llegado hasta nuestros días y no se ha revertido, a pesar de que desde la independencia americana, evidentemente, las repúblicas que se instalan nuevamente le quitan todos los poderes a los gobernantes, que eran los que tenían este derecho divino para poder hacer lo que querían y perdonar a quien les daba la gana. Y Washington usó el indulto, nada menos que indultó a los que se rebelaron en la famosa revolución del whisky, porque puso un impuesto al trago para poder pagar la revolución y se rebelaron, pues. En Estados Unidos, corrígeme si me equivoco, hasta ahora es así el perdón Hasta ahora. presidencial. O sea, mañana Trump dice quiero indultar a Pepito y nadie le hace ninguna pregunta. Exacto. Trump ha indultado a los que asaltaron el Capitolio cuando subió al poder. O sea, y nadie discute. En el Perú ha sido una cosa parecida también, con cierta medida, pero hubo un abuso acá. En época del gobierno García se indultaron a cerca de 4500 personas. Y García cometió un error en decir que él todos los indultos los revisaba a través de los informes que hacía su consejo de indultos, creo que es consejo de... ¿no? La comisión. La comisión de indultos presidenciales, creo que así se llama, ¿no? Quizás Mario me pueda corregir. No, en fin. Y él dice que lo revisaba todas las noches y firmaba como 300 indultos y todos los 300 los revisaba. Bueno, pues después se descubrió que el jefe de la comisión de indultos presidenciales era un tal Chinguel, aprista como él, pero un sinvergüenza, porque cobraba por los indultos. Y habían sacado a un montón de narcotraficantes, habían indultado, y García no se da cuenta de eso. En el caso mío particular, también yo tengo que hablar de un problema que tuve, ¿no? Los años 80, yo era secretario del Consejo de Ministros, y por tanto tramitaba todos los indultos que pasaban por ahí, en ese momento pasaban por ahí, y se indultó, en época del ministro Elías La Rosa, a un señor que resultó ser un asaltante, el loco Perochena, que asaltó a mi suegra. No. Y mi mujer estaba presente en el propio asalto. Se llevaron todas las joyas de la familia. Wow. Y entonces nos quedamos pues sin dote. Ahí le cayó ahí y este loco Perochena había asaltado a mi mujer y a mi suegra 3 semanas después que había sido indultado por el propio presidente Belaunde, cuyo indulto pasó casi por mis manos, la resolución, ¿no? Para ir al peruano. Entonces, a raíz de estos errores, evidentemente se han establecido una serie de normas para poner candados a los indultos. Yo creo que no son todos constitucionales. El indulto es una gracia amplia, es un privilegio que han heredado los presidentes y a mi modo de ver pueden ejercerlo conforme los intereses de la nación y de él. No solamente un tema de indulto humanitario, sino de indulto político. O sea, digamos, vamos a imaginarnos que Keiko Fujimori la asesoran y le dicen, mira, Keiko, yo que tú, para evitar que acá haya una guerra civil, lo indulto a Castillo. Que eso sería, indultar sin importar si está enfermo o si no está enfermo, exacto, por una decisión así política. Es, exactamente, y procede. Yo en el caso de Toledo, hablando de Toledo, yo creo que sí, procede por supuesto porque está enfermo, tiene más de 80 años, se le ve que está muy deteriorado. También Hermosa Ríos, que hizo todo lo que hizo y se le encontró $8 millones en una cuenta en Estados Unidos o en Suiza. Entonces yo entiendo todo eso perfectamente bien. No 7, 17. Entonces yo entiendo todo eso. Pero el indulto, ha habido un canciller indultado, Héctor Béjar, que fue guerrillero, que fue indultado. Claro. Hugo Blanco fue indultado. Baniagua indultó a Yehude Simón. O sea, el indulto es una gracia que a mi modo de ver no se puede discutir. Si viene el presidente de la República, ahora es responsabilidad solamente de él, ¿no? Porque acá se han dado indultos y después se han retrocedido, se han quitado los indultos. Un regalo no se puede quitar tan fácilmente. Claro, se han anulado, que es además algo, ya nos va a explicar Mario, que el TC mismo
tú me corregirás porque yo no me acuerdo, el caso Crucillat, me parece que es Caso un Crucillat, candado, ¿no? claro. Mira, para los que no están muy al tanto del tema, ¿no? La gran discusión es, y ahora para darle el paso a Mario, ¿no? ¿Qué implica la Constitución? Como decía Vitocho, ¿qué dice la Constitución? La Constitución, de hecho, no te habla de ningún tipo de indulto humanitario, ¿no? Te dice el indulto a secas, conocido como el indulto común, ¿no? Tal cual el artículo 118 de la Constitución dice que corresponde al presidente de la República conceder indultos y conmutar penas, ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo, Entonces, no te dice la Constitución que la persona debe estar enferma o que debe tener algún tipo de tema humanitario, ¿no? Pero luego es que entran estos candados. Y de hecho, en el caso de los indultos masivos de Alan García, claro, él también, supuestamente en estos informes se hablaba de temas de salud, de temas humanitarios de estas personas, pero ¿en qué momento se ponen estos candados y por qué? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha mencionado Vitocho, en el sentido de que es una prerrogativa del presidente dar indultos, conceder el derecho de gracia, conmutar penas, o sea, esto último, por ejemplo, hacer que la persona no sufra la prisión en el penal, sino en su casa, pero lo que se hace es diferenciar dos tipos de indulto, dos tipos de derecho de gracia. El indulto común, que opera únicamente por razones políticas, por razones de Estado, y el indulto humanitario, que es donde tú evalúas si la persona que está sufriendo una pena, y acá viene el detalle, que uno de los candados, que se trate de una pena que esté siendo ejecutada. ¿Por qué? Fíjate, el indulto es el perdón de la pena. Entonces, ¿en qué condición se encuentra, por ejemplo, hoy Toledo? ¿En qué condición se encuentra Castillo? Todavía como procesados. Están condenados en primera instancia, pero todavía han interpuesto un recurso de apelación. En teoría podrían ser absueltos. Esto, claro, es bastante complicado de acuerdo a la situación que ellos tienen, pero en teoría pueden ser absueltos. Entonces tú, en todo perdón, en todo acto de perdón, ¿qué significa esto? Es el reconocimiento de que tú has cometido un error, por eso se te perdona. Si no has cometido si no se ninguna ha infracción... determinado que hay un error, no tendría sentido perdonar, digamos. Claro, ¿no? por Hay que supuesto. ver primero si se cometió o no. La misma fenomenología del perdón, cuando tú perdonas a alguien, implica un reconocimiento de una infracción, en este caso de un delito. Y esto en un Estado se manifiesta a través de una sentencia firme. En la medida que no hay esto, todavía indulto como tal no procedería. Pero ahora, si tuvieses una sentencia firme, sí, por supuesto. Acá procede de carácter humanitario, si tú puedes acreditar una enfermedad grave, terminal, incurable, o sin acreditar esto, que el padecimiento de estar en la cárcel te lleva a un grave deterioro de tu vida, de tu integridad, de tu salud. O por razones políticas. O sea, esto que tú mencionabas al principio es un razonamiento bastante consecuencialista, pero eso justamente ¿Pero permite es el válido indulto. en el Perú? ¿Se puede? ¿O ya Un no? indulto común, sí, pero Un indulto común sí, se puede. Sí, lo único que uno tiene que hacer la precisión, no se trata, digamos, de un acto discrecional fuera de la razón. No tiene que haber una frase que me gusta mucho, un profesor de origen brasilero, pero que es profesor de la Universidad de Humboldt de Berlín, se llama Luis Greco, y él dice, ¿en qué se diferencia el derecho de la política? Él dice, la política es el poder. ¿Y qué cosa es el derecho? La razón. Entonces, ¿qué cosa es, en ese contexto, el derecho penal, y dentro de esto el concepto del indulto, es someter el poder a la razón jurídica? Entonces, no es que en este caso, por ejemplo, Keiko en un eventual mandato diga yo te voy a indultar porque me caes muy bien, ¿no? O porque te encuentro muy guapo. Esto sería evidentemente un carácter arbitrario, ¿no? Pero yo te indulto porque tú representas, si fuese el caso, no habría que determinarlo, a casi el 50% de peruanos. Si ese fuese el caso, me refiero al caso de Pedro Castillo, si ese fuese el caso, podría hacerlo como para pacificar al país, pero tendremos que primero que verificar ese supuesto de hecho, ¿no? O sea, lo que voy tiene que ser de interés del Estado, o sea, el soberano representa a la nación y en ese contexto tiene que ver que va a conceder un indulto político, sí, pero que es bueno para el Estado, no solamente para la persona del representante del Estado como tal, ¿no? Pero entonces hubiera sido súper fácil para Balcázar solamente indultar a Castillo. Es que no lo puede indultar porque no tiene sentencia firme. En ese caso ahí tienes ok. uno de los candados, ¿no? Ok. O sea, ahí... Entonces va por ese tema, que tú crees que aún no se puede hablar de indultos ni para Toledo ni para Castillo por el hecho de que todavía no hay sentencia firme. Ese es, digamos, el candado más importante. Es el candado más importante porque para que exista, nuevamente, ¿no? O sea, ¿qué es el indulto? Es el perdón de la pena. Ok, entonces tiene que tener una pena que esté en ejecución. Si no, ¿qué sucede si Toledo después termina siendo absuelto?
Y además, segunda instancia. claro, él ha apelado, o sea, él habría que primero desistirse del recurso de apelación. Pero la que otra es que interpuesto. se muera de repente mañana en la cárcel, ¿no? Y ahí qué pasó, estaban esperando que se resuelva. Ya, pero acá también existe otro mecanismo que prevé el ordenamiento procesal penal que ya no tiene que ver con el indulto, y es que se ha modificado el artículo 22 que establece cómo se va a ejecutar la pena. Y se establece en una ley del año 2024 un cambio, en el sentido de que aquellas personas que tienen 80 años o más pueden acceder a pasar de pena efectiva en prisión a una detención domiciliaria por razón humanitaria. Entonces, no es que el ordenamiento ha dejado de cuidar a este tipo de personas que se encuentran muy mal de salud, pero también un tema bien Eso para los mayores de 80 años, perdón, ¿no? Sí, exactamente. Pero hay un tema importante también a tomar en cuenta, ¿no? O sea, la pena, uno tiene que preguntarse, ¿para qué castigamos? ¿Para qué está la pena? Y sí es cierto, la pena busca prevenir hechos delictivos, busca la resocialización, pero la pena también tiene un factor de retribución, o sea, de conseguir justicia penal. Esto se manifiesta muy bien en las víctimas, ¿no? Piensa en el caso Utopía, un caso muy emblemático. Estas personas que tuvieron la tragedia de haber visto fallecer a sus familiares más cercanos, lo que quieren, al fin y al cabo, un proceso penal es que se haga justicia, que se aplique la ley penal a aquellas personas que han cometido un hecho grave. Y en el caso de las personas que estamos mencionando, Toledo, Castillo, han cometido delitos que ya de por sí son bastante graves. Entonces, acá viene justamente esta dicotomía que hacer. Por un lado, la justicia, por otro lado, la condición de salud. En el caso de Toledo, que es pensar en un indulto en el caso de Toledo es, yo creo que viable. En el caso de Castillo, creo que esto de plano uno lo debe rechazar, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor no se encuentra mal, realmente, ¿no? Ah, ya. Pero Entonces, en caso sea un indulto político. Ah, bueno, lo que tendría que verificarse es si esto realmente es bueno para el Perú, ¿no? O sea, esto es un tema, digamos, más allá Eso de... ya es criterio político de cada persona. Yo no creo que ninguno esté pensando en vamos a hacer qué es lo mejor para el país. Están pensando en lo que les conviene, ¿no? Quiero estabilidad en mi gobierno, quiero esto, ¿no? Sí, pero yo creo que esto debe evaluarlo bien el próximo jefe de Estado, en el sentido de que uno puede llegar a considerar si es que es cierto que Castillo representa a un casi 50% de peruanos en el interior. Si esto es verdad, de eso no estoy tan seguro, porque también hay una narrativa, hay una cosa bien interesante, ¿no? Y es por qué se me viene a la mente ahorita este famoso filósofo alemán Immanuel Kant, que es un enemigo pues de la mentira. Pero ¿por qué es importante la mentira? Estoy pensando en los fake news. Claro, porque si tú generas una narrativa a través de la cual la gente cree de que ha habido una elección espuria, falsa, y que se ha torcido la voluntad popular, y que Castillo es un perseguido político, claro, probablemente Castillo tiene un grupo que lo apoya, pero parte de una premisa falsa. Entonces, yo no sé si esto sea un argumento legítimo para poder pensar en un indulto. A lo que quiero llegar es que sí, hay un indulto netamente político, estoy totalmente de acuerdo, pero no puede ser un indulto que no le haga bien al Estado, ¿no? al país. Y eso tiene que evaluarse con bastante además, detenimiento. probar eso de que el 50% del Perú está representado por Castillo está difícil, porque no es que Roberto Sánchez haya obtenido además el 50% de votos en primera vuelta, ¿no? Él y Keiko han sumado creo que ni 20%. Y pues muchos de los que han votado por Sánchez quizás lo han hecho en contra de Keiko y viceversa, ¿no? Es bien difícil, va a ser bien difícil. En caso un gobierno de Fuerza Popular evaluara este indulto, poder encontrarle esa lógica. No lo sé, es mi opinión, pero quiero saber qué opina Vitocho. Y por acá nos dice Manuel Meléndez, por ejemplo, él dice que ni a vainas, nica, de ninguna manera, dice, deben pagar por sus malas acciones al Estado peruano, sobre todo al pueblo peruano, que sufre mucho de esta indolencia total a los peruanos. Manuel Meléndez también dice, cuando gobernaron hicieron un mal gobierno y el pueblo peruano es el que paga sus consecuencias, por eso deben actuar bien para no pedir indultos. Y ahí, claro, hay mucha gente que dice, ¿no? Sí, pobre señor Alejandro Toledo, porque ninguna persona pues merece, digamos, o hay que celebrar que tenga que se esté prácticamente muriendo, que esté con una situación de salud terrible, ¿no? Pero hay muchas personas que dicen, a ver, ese señor ha sido presidente de todos los peruanos, todos les hemos pagado el sueldo, ha recibido una coima de $35 millones que, si no me equivoco, creo que la de Humala es más grande, ¿no? Pero es de las más grandes del caso Lavajato a nivel mundial, o sea, a nivel de todo el escándalo Lavajato. Esto es 10 veces más de lo que recibió Humala, o sea, es un escándalo total. Y tanta gente, desconocidos, X's, que están en la cárcel en situaciones iguales o peores que Alejandro Toledo, en cuestión de salud, nunca van a poder siquiera pensar en un indulto, ¿no? ¿Por qué es que debemos seguir teniendo esta figura que algunos le interpretan como un privilegio, ¿no?
Es un privilegio, pues es un privilegio que tiene 3.000 años, pues o sea, nadie, Claro, pero nadie lo ha cambiado. Se lo gana, digamos, el que mal se porta. Pero nadie lo ha cambiado, depende del presidente de la República. Yo no estoy de acuerdo con esos candados que le han puesto a una decisión presidencial. El presidente aceptará, es su responsabilidad total, ese es el único privilegio que ha sobrevivido a las monarquías medievales, por Dios. O sea, que yo dejaría que el presidente lo diga. Si la señora Keiko cree conveniente el día de mañana indultar a Toledo, que ha sido su gran enemigo y su gran perseguidor, ¿por qué no lo puede hacer? ¿Por qué no lo puede hacer? Si quiere apaciguar el país, si es una medida política de desprendimiento, de generosidad, de armonía, de tratar de clemencia, ¿por qué no puede hacer? Yo en ese sentido yo creo que lo mismo se ha hecho, insisto, con Béjar, con Hugo Blanco, con Yehude Simón, con Salinas Sedó. Ya, claro, pero poniéndome abogado del diablo, ¿no? Yo me imagino, a ver, que yo tenga mi papá o mi abuelo en la cárcel en estas condiciones, ¿no? Y digo, caray, o sea, yo a mi papá nunca lo voy a poder sacar de acá, nadie le va a dar un indulto. ¿Y por qué Alejandro Toledo, mi papá, no sé, pues se robó 200 soles y le metieron preso? ¿Por qué Alejandro Toledo sí puede pedir el indulto? Bueno, volviendo a lo anterior, es una gracia presidencial. El presidente asumirá su responsabilidad. Él tendrá que saber qué cosa hace, porque también ha habido indultos absurdos. Se han dado indulto a Loco Perochena, se han dado indulto a un montón de... Toledo dio un indulto a un judío israelí que era narcotraficante, lo indultó para que se vaya, porque era amigo de su esposa, para que se vaya a Israel. O sea, lamentablemente hay ese tipo de errores, pero la gracia está allí. Además, en todo caso, lo que decía Maro, que me parece muy interesante, decía, oiga, pero no hay sentencia, porque no sabemos si es culpable. Pero ¿qué pasa si el reo se declara culpable y pide perdón? ¿El presidente no lo va a perdonar? ¿Se ha habido pedido perdón él? Claro que ahí Toledo tendría que decir, mira, retiro Toledo la tendría que decir, apelación. oye, yo tengo pedido perdón y devuelvo todo. Bueno, el presidente de la República tiene pues ese privilegio. Ahora, si el privilegio es muy malo, hay que analizarlo los últimos 3.000 años que ha pasado. En todas partes. Bueno, pero hay un montón de cosas que han Empezando durado por 3.000 Washington, años, igual se tienen empezando se por pueden Washington, cambiar, ¿no? que le dio indulto a los que habían traficado con el whisky, con los impuestos del whisky, y se iban todo contra él. Bueno, pues vayamos o sea, eso sucede en todas partes del mundo. Es una gracia que se ha dejado y que se discute. Los ayatolas, o sea, los monarcas árabes, que si para ser monarca árabe tienes que haber sido descendiente de Mahoma, si no, no eres monarca. Sí, y ese derecho divino lo tienen desde esa época. O sea, yo creo que es una historia muy larga y me parece exagerado ponerle una serie de candados como que tenga que estar condenado. No, pues. Es decir, yo creo que hay que tener cierta flexibilidad por aras de la política y de la tranquilidad social. Ya, si ok, eso da una ahí tranquilidad vamos. social, yo Ya, sí lo haría. ahí vamos. Políticamente, ¿crees que es una herramienta importante? Nadie Más que de clemencia. Pues Sí. fuera clemencia nos vamos Pues, a la pero- cárcel, pero- buscamos al pero- que está pero, perdón, en peores condiciones y lo Pero sacamos. eso se dice eso se dice hace 3.000 años, yo no lo digo. O sea, No, claro. o sea, la pregunta es, ¿yo voy a modificar una política de gracia y de indultos que se aplica en todo el orden, en todo el mundo y tiene 3.000 años? No me siento capaz para poderlo cuestionar. Hoy Claro, día, es no me cierto, siento y capaz. lo que es cierto es, y ahí Mario, No me tú siento tendrás capaz. mejor los detalles, ¿no? Pero lo que es cierto es que en un montón de países, no solo en Estados Unidos, sino también en la región, existe el indulto común, ¿no? El indulto a secas, diríamos, como esta posición Oye, política. Velasco indultó a Hugo Blanco, que había matado a policías. Lo indultó. El gobierno militar. Entonces, a Antauro Humara no se le ha indultado, ha cumplido con su condena. O sea, que eso depende pues de las circunstancias y del propio presidente, lo que él quiera del país, si quiere gobernar con tranquilidad o quiere gobernar con adversarios feroces, o en fin, eso es una decisión finalmente política que hay que respetar a mi modo de ver. ¿Tú crees, Mario, que esta figura, digamos, esta institución, que es finalmente el indulto que tiene, como decía Vitocho y decía Ignacio por acá también, más de cuánto, de 3.000 años, claro. que por el hecho de su permanencia, digamos, debería mantenerse? ¿Estás de acuerdo con que se pongan algunos candados? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista jurídico, digamos, no? Sí, yo estoy de acuerdo en varios puntos que menciona Vitocho.
pero donde creo que discrepo un poquito es en el tema de cómo entender instituciones que sí tienen una larga data, pero en un estado de derecho, un estado constitucional, en donde este poder político ya no es una cuestión de mera discrecionalidad, sino que se exige sobre esta discrecionalidad una razón jurídica y se somete toda decisión a un control. Por ejemplo, el caso de Crucellat fue un exceso, claro, estuvo basado en, eso al menos fue en un informe la médico respuesta. Bamba. Exactamente, solamente se había considerado que Crucellat tenía una enfermedad terminal, luego lo vimos nosotros comiendo en un restaurante bastante famoso, Sí. ¿no? Una chita a la sal, y creo. fue a un mall, ¿no? A comprar. Y también un Costanera mall. fue, creo. Sí. ¿No? Sí. No quería decirlo, ¿Cómo pero bueno. olvidarlo? Saludos para Costanera. Buenazo eso, además. Sí, no quería mencionarlo, pero bueno, ya que tú lo dices. Entonces, en ese contexto a donde quiero llegar es que imagínate que, por poner un ejemplo del pensamiento, que en este momento viene un presidente y dice, ¿sabes qué? Yo voy a indultar al monstruo, ¿no? A este asesino, ¿no? Terrible. O yo voy a indultar a aquellas personas que han participado en violaciones a derechos humanos, ¿no? A movimientos, digamos, terroristas. En ese contexto ya existe, y esto es, digamos, creo que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, ha puesto el candado de decir, oye, espérate, No delitos de lesa amnistía, humanidad, creo, ¿no? indulto, exactamente, Ok. no opera en este tipo de circunstancias porque las afecciones son demasiado graves. Y hay un tema que yo también yo he vivido 14 años en Alemania, y algo que a mí me impacta mucho es el tema de considerar a lo que yo refería, ¿no? La pena es hacer también justicia, ¿ya? Esto es bien importante, no hay que tomarlo, no hay que perderlo de vista, ¿no? La retribución. Darle a cada quien lo que se merece. Y aquella persona que comete un delito grave, merece una pena grave. En Alemania, hasta la fecha, hay personas de más de 90 años que son sentenciadas por crímenes de guerra, por los crímenes de lesa humanidad que cometieron los nazis. O sea, los ex criminales de guerra nazis siguen siendo condenados. Mucha gente, hay una polémica al respecto, pero ¿qué hacemos con estas personas? ¿Qué hacemos con personas que participaron del holocausto judío y ahora tienen 90 años? Simplemente O sea, mi pregunta es ¿los dejamos? pero mi pregunta es clara, o sea, si es que la pena implica una cantidad, si tú tienes cierta edad y tu pena puede llevarte a pasar más de 100 años en la cárcel, entonces ¿para qué la pena te da siquiera esa posibilidad? O la cadena perpetua que hay en tantos países también, ¿no? Sí, con ciertos matices, Ariana, porque, claro, la cadena perpetua tiene que ser revisada a los 35 años, o sea, no hay cadena perpetua propiamente dicha, y en el caso referido, no, o sea, les imponen una pena, probablemente sí van a terminar en algún momento saliendo anticipadamente, es lo que puede ocurrir. Y en el caso de Toledo, nuevamente, yo sí creo de que la lógica del indulto, es decir, oye, necesitamos primero saber que tú eres culpable para poderte perdonar, porque si no sabemos que eres culpable, todavía Toledo goza de presunción de inocencia, nos guste o no nos guste. La presunción de inocencia... Incluso después de la primera instancia. Sí, la presunción de inocencia, claro, porque puede ser absuelto. Imaginemos nuevamente, ejemplo del pensamiento, era interpuesto su apelación, esto está creo en la sala penal permanente de la Corte Suprema, y la Corte Suprema dice, no, Toledo no cometió lavado de activos, Toledo no cometió colusión, él confió en su amigo, actuó bajo el principio de confianza, y sale absuelto. Ya no hablaríamos ni siquiera de un indulto. Ahora, yo comparto el criterio de Vitocho cuando él dice, claro, Toledo lo que podría hacer es desistirse, y en ese contexto Declararse culpable. allanarse, sí. Arriesgado igual, ¿no? Sí. Arriesgado porque por ahí que le Porque ligaba el perdón es por ahí que eso, le ligaba la exactamente. ¿Qué apelación. cosa perdona si él no ha Claro. aceptado nada? Exacto, Claro. esa es la lógica Pero del imagínate, indulto. arriesgado, pide perdón, desiste de su apelación y le dicen, no, no papá, no te voy a dar el indulto, arriesgado también. Porque Toledo lo que está apelando, eso no hay que perderlo de vista, él está alegando inocencia. O sea, él con su apelación está diciendo, oiga, absuélveme. Y no puedes estar pues con Dios y con el diablo al mismo tiempo, tienes que decidirte. Ahora, el tema de la amnistía, que es diferente, ¿no? La amnistía, por ejemplo, en el caso de Salinas Sedó, le dieron amnistía el Congreso, por una ley. No fue el gobierno, fue el Congreso, y la amnistía es olvido. El indulto es perdón. O sea, Claro. O sea, la amnistía que es como no has cometido el delito. se olvida, te borro. Claro. Te borro. Aquí no ha Indulto pasado es, nada. sí lo cometiste, pero te perdono. Exacto, Nadie dice que eres así es. inocente. Exactamente. Ok. Exacto. No Igual dice pagas que es reparación inocente. civil. Igual Así pagas es. reparación Ah, civil. ok. Por Igual indulto. pagas la reparación civil, igual queda, digamos, en tu récord penitenciario que eres un delincuente. Claro, tú eres, o sea, la condena no te la borra nadie. Claro, ahora, en el caso de Salinas Sedó, hubo un intento de golpe de Estado y hubo una amnistía.
acá el señor Castillo dice que él no ha habido golpe de Estado, simplemente ha habido un anuncio, pero no ha habido golpe de Estado. Claro, de broma lo dijo prácticamente. Pero de repente el Congreso siguiente, el que viene, saca una amnistía. Cuidado, cuidado. Que se ha hablado de eso, ¿no? De digamos, bueno, no sé si se usó la palabra indultar, la correcta en todo caso creo que sería amnistía, ¿no? A varios de estos personas que un sector considera presos políticos, ¿no? Sí, efectivamente, se dictó, creo que fue en el año 2025, el año pasado, una ley también de amnistía en el Congreso, pero nuevamente todo este tipo de disposiciones que, por ejemplo, dejan en el olvido los crímenes cometidos por militares, desapariciones forzadas, etcétera, no necesariamente van a no ser objeto de control por parte de los órganos jurisdiccionales y del TC, ¿no? O sea, esto puede ser también, dependiendo del contexto, inaplicado si es que se trata en particular de violaciones de derechos humanos.